Alejandra Rubio, Entre focos, amor y verdad, una historia. Alejandra Rubio siempre supo que su vida no sería como la de los demás. Nacida el 24 de marzo de 2000, hija de Terelu Campos y nieta de la emblemática periodista María Teresa Campos, desde pequeña fue perseguida por las cámaras, aplaudida por unos y cuestionada por otros. Pero a sus 25 años, Alejandra ha demostrado que no es una sombra, sino una luz propia, intensa, a veces desbordante, pero innegablemente genuina. Infancia bajo los focos. Desde la cuna, Alejandra estuvo envuelta en el aroma de los platós de televisión. Su madre, Terelu Campos, era una de las colaboradoras más queridas de la televisión española, y su abuela, una figura mítica del periodismo. La familia Campos estaba en todas partes, en los programas de sobremesa, en las portadas de las revistas del corazón, en los debates familiares de los españoles. Alejandra vivió una infancia cómoda, pero no exenta de presión. Los medios la vigilaban con lupa y cada paso que daba era analizado. Desde su debut en eventos sociales hasta sus primeros romances adolescentes, la joven no podía dar un solo paso sin que alguien lo comentara en televisión o lo publicara en una revista. Adolescencia rebelde y primeros choques. Su carácter pronto comenzó a definirse, contestataria, segura de sí misma, sin miedo a decir lo que piensa. A los 18 años abrió su canal en Mimad, donde hablaba con franqueza de su vida, sus emociones, su relación con el entorno y su manera de entender el mundo. Fue ahí donde comenzó a forjar su imagen más personal, separándose de la figura de la nieta de. Las polémicas no tardaron en llegar. Su relación con Álvaro Lobo, un DJ con quien compartió varios años, fue muy mediática. También fueron públicas sus discusiones con algunos periodistas del corazón y hasta con miembros de su propia familia. Pero en cada situación, Alejandra mostraba una mezcla de fragilidad y valentía que la hacía cada vez más interesante para el público. María Teresa Campos, la herida más profunda. La muerte de María Teresa Campos en 2023 marcó un antes y un después en la vida de Alejandra. La pérdida de su abuela, a quien adoraba y consideraba una segunda madre, supuso un golpe durísimo. Durante aquellos días se mostró visiblemente afectada, y su silencio contrastó con el ruido mediático que rodeaba el fallecimiento de la comunicadora. Meses después, Alejandra comenzó a hablar de Teresa en entrevistas. Reveló aspectos íntimos de su relación, momentos entrañables, y también el dolor de ver cómo la televisión, a la que tanto dio, no supo despedirla como merecía. Esta defensa de su legado hizo que muchos comenzaran a verla con otros ojos, no solo como influencer o hija de, sino como una mujer con principios. La revolución de Alejandra en 2024. El año 2024 fue decisivo. Alejandra dio el salto definitivo a la televisión tradicional, participando como colaboradora en programas de debate y crónica social. En Fiesta, Así es la vida y Tardear, su participación no pasaba desapercibida. Sus opiniones, directas y sin filtros, la convertían en tendencia en redes sociales cada semana. También comenzaron los rumores sobre su nuevo romance. Carlo Costancia, hijo de Mar Flores y es protagonista de varias polémicas, apareció en su vida como un torbellino. Su relación, que parecía improbable al principio, terminó siendo una de las más comentadas del año. Juntos protagonizaron portadas, escapadas románticas y, por supuesto, discusiones públicas que alimentaban a la prensa rosa. Alejandra y Carlo eran fuego. Dos personalidades intensas, con pasados complejos, unidos en una historia de amor que parecía de serie de Netflix. 2025. Maternidad, televisión y un nuevo rumbo. El 2025 llegó con una noticia bomba. Alejandra Rubio estaba embarazada. La noticia la dio en exclusiva en un programa de televisión, visiblemente emocionada. Nunca imaginé que fuera a ser tan pronto, pero estoy feliz. Es mi momento, dijo, entre lágrimas, dejando a todos sin palabras. La reacción fue inmediata. Algunos la criticaron por su juventud, otros por su pareja,
y muchos por su decisión de seguir exponiendo su vida. Pero Alejandra, como siempre, no se achicó. Comenzó a documentar su embarazo en redes, con un tono honesto y alejado del postureo. Habló de sus miedos, de la presión mediática, de la transformación física y emocional que estaba viviendo. En paralelo, fichó como colaboradora fija de un nuevo programa en Telecinco, En el Foco, un espacio de análisis social y político con tintes personales. Alejandra sorprendió con una nueva imagen, más madura, elegante y sobria, sin perder su esencia. Sus intervenciones comenzaron a viralizarse por su sensatez y capacidad de conectar con los jóvenes. Además, inició un podcast, Sin filtros con Alejandra, en el que entrevista a figuras públicas, habla de feminismo, maternidad, salud mental y cultura pop. Su voz, antes encasillada en el mundo del corazón, se convertía ahora en referente para una generación más reflexiva y crítica. La reconciliación con su madre. Uno de los aspectos más comentados en 2025 hectáreas ha sido su relación con Terelu Campos. Durante años, madre e hija mantuvieron una relación compleja, marcada por diferencias generacionales y mediáticas. En muchas ocasiones discutieron en televisión, protagonizando momentos incómodos. Pero el embarazo de Alejandra cambió todo. Terelu, al saber que sería abuela, se volcó con su hija. Las cámaras captaron sus gestos de cariño, las visitas al hospital y las declaraciones emocionadas. Mi madre me ha demostrado que siempre estará ahí, incluso cuando no sé cómo pedir ayuda, dijo Alejandra en una entrevista con Lecturas. La reconciliación se selló con una portada en la que ambas posaban sonrientes, con el titular Unidas por la vida. El nacimiento de su hijo, un evento mediático. En mayo de 2025, Alejandra dio a luz a un niño, al que llamó Julio, en honor al segundo nombre de su padre biológico. Las cámaras se agolparon a las puertas del hospital, pero esta vez Alejandra eligió hacer las cosas de otro modo. No vendió la exclusiva. No mostró el rostro del bebé. Solo publicó una foto en blanco y negro, con la frase «Mi revolución ha llegado». La decisión sorprendió y fue muy aplaudida. Se notaba un cambio en ella, más centrada, más firme, más dueña de su vida. Durante las primeras semanas de maternidad, se alejó de los focos. Se refugió en casa, rodeada de su familia y amigos cercanos. Incluso Carlo, con quien había tenido varias crisis previas, se mostró comprometido, aunque en junio de 2025 comenzaron a circular rumores de una nueva ruptura. El papel de Alejandra en la nueva televisión. Con la llegada de su hijo, muchos pensaron que Alejandra Rubio se tomaría un descanso prolongado. Pero no. En apenas 2 meses, volvió a la televisión con más fuerza. En el Foco, su análisis sobre el papel de la mujer en los medios tras la maternidad generó un debate nacional. Incluso recibió una invitación al Congreso de Mujeres Comunicadoras para dar una ponencia sobre visibilidad femenina y maternidad joven. Alejandra había trascendido el papel de personaje mediático. Ahora era también una comunicadora influyente. Las marcas comenzaron a ficharla como imagen de campañas más sociales, desde productos ecológicos hasta iniciativas de apoyo psicológico a madres primerizas. Alejandra y el futuro. A mediados de 2025, Alejandra Rubio ya no es simplemente la hija de Terelu. Es madre, profesional de la comunicación, influencer social, empresaria y símbolo de una generación que busca ser escuchada sin pedir permiso. Su historia no ha sido fácil, ni limpia, ni lineal. Pero es suya. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un triunfo rotundo. Desde las luces de los platós hasta la calma de su hogar con su hijo en brazos, Alejandra ha sabido construir una narrativa propia. Ha cometido errores, ha llorado en público, ha peleado en directo, ha amado sin miedo. Y en ese proceso, ha capturado la atención de miles de jóvenes que la ven como una figura cercana, imperfecta, real. No sabemos qué le deparará el futuro. Quizá vuelva al centro del huracán mediático,
quizá decida desaparecer durante un tiempo. Pero lo que está claro es que Alejandra Rubio ha dejado de ser un apellido para convertirse en un nombre con peso propio. Y ese, quizá, era el destino que tanto ansiaba desde niña, no ser una Campos, sino ser Alejandra. Y vaya que lo está logrando. El amor según Alejandra, entre pasiones y desencuentros. Hablar de Alejandra Rubio es también hablar de sus relaciones sentimentales, porque han sido parte de su construcción pública. Desde su noviazgo juvenil con Álvaro Lobo, que duró varios años, hasta su vínculo con Carlo Costancia, la joven siempre ha apostado por relaciones intensas. Con Carlo vivió una montaña rusa emocional. Él, hijo de la modelo Mar Flores y con un pasado judicial complicado, llegó a la vida de Alejandra cuando ella atravesaba un proceso de madurez importante. Al principio, muchos vieron la relación como peligrosa, dos personajes con fuerte exposición mediática, cada uno con su equipaje emocional, enfrentándose al juicio de todos. Pero juntos encontraron una complicidad única. Se mostraban sin filtros, compartían momentos íntimos en redes y no temían discutir o reconciliarse ante las cámaras. En 2024, incluso se rumoreó que estaban comprometidos. Sin embargo, poco antes del nacimiento de su hijo en 2025, comenzaron los primeros indicios de distanciamiento. Alejandra, lejos de ocultarlo, dio la cara. En una entrevista televisiva admitió: «A veces, el amor no basta. Lo he dado todo, pero también tengo que pensar en mí, en mi hijo y en mi estabilidad emocional». Desde entonces, aunque no ha confirmado la ruptura definitiva con Carlo, sí ha dejado claro que su prioridad ha cambiado. Ahora, lo más importante es su hijo Julio. Influencer de causas reales. Si bien Alejandra Rubio siempre ha sido vista como una influencer, en los últimos tiempos ha redirigido su contenido en redes hacia temas más significativos. Ha dejado de centrarse en maquillaje o moda para hablar de salud mental, maternidad, feminismo y cuerpo real. En Instagram, donde acumula más de 750.000 seguidores en 2025, se ha convertido en una voz sincera y cercana. No teme mostrar sus ojeras, sus días malos o sus cambios físicos tras el embarazo. Una de sus publicaciones más virales fue una imagen de su abdomen con estrías, acompañada de un mensaje rotundo: «Esto también es belleza. Estoy cansada de las imposiciones que nos hacen odiarnos por no encajar en un molde. Esta soy yo, y estoy orgullosa». Su sinceridad ha conquistado a miles de mujeres jóvenes. Incluso ha comenzado a colaborar con fundaciones dedicadas al bienestar emocional de adolescentes y madres primerizas, participando en charlas y talleres. Conflictos familiares, luces y sombras del clan Campos. Ser parte de la familia Campos es, en sí mismo, una profesión de alto riesgo mediático. Tras la muerte de María Teresa, los vínculos familiares quedaron resentidos. Alejandra ha tenido varios desencuentros públicos con su tía, Carmen Borrego, con quien mantiene una relación tensa. En varios platós se han lanzado reproches indirectos, sobre todo en relación a cómo se gestionó el legado y patrimonio de María Teresa. Alejandra ha sido clara: «Mi abuela era más que un apellido. Y merecía una despedida digna, no un circo». También ha tenido momentos difíciles con su madre, Terelu. Su relación ha pasado por muchas etapas, desde el amor incondicional hasta diferencias generacionales y profesionales. Terelu, protectora y exigente, nunca quiso que su hija sufriera la presión de los medios. Pero Alejandra decidió enfrentarse a ello con sus propias reglas. En 2025, sin embargo, madre e hija han reconstruido su vínculo. La llegada de Julio, su nieto, ha sido el punto de encuentro definitivo. Ahora se las ve juntas, sonrientes, compartiendo confidencias y apareciendo en programas como La Campos Real, un formato de docu-reality que se rumorea está en producción para otoño. El fenómeno Rubio, la nueva televisión. En la televisión actual, Alejandra representa a una rara avis. No es periodista, pero opina con claridad.
No es actriz, pero genera audiencia. No es política, pero sus palabras agitan redes. Su participación en el Foco, programa que combina temas sociales, política, actualidad y debates culturales, ha sorprendido a todos. Nadie imaginaba que ella, conocida por su vida sentimental y familiar, fuera capaz de analizar temas como el feminismo institucional, el conflicto generacional o la precariedad laboral juvenil con tanta soltura. De hecho, en abril de 2025 protagonizó un momento viral cuando confrontó en directo a un economista conservador por minimizar la brecha salarial. Usted puede teorizar desde su despacho. Yo tengo amigas que ganan 900 euros, crían solas a sus hijos y ni siquiera pueden pagar el alquiler. Eso también es economía, pero con cara y nombre. Su espontaneidad y claridad la han convertido en una tertuliana imprescindible para atraer a las audiencias jóvenes. Telecinco ya estaría negociando un formato propio para ella, una mezcla entre entrevistas, debates y testimonios, con un enfoque emocional y humano. La maternidad como renacimiento. El nacimiento de Julio no solo cambió su rutina, transformó su esencia. Alejandra, siempre combativa y acelerada, ha encontrado en la maternidad una forma de introspección. Nunca me sentí tan vulnerable ni tan poderosa, ha dicho en uno de sus podcasts. Sus reflexiones sobre la crianza, el amor incondicional, el miedo al error, la conciliación. Alejandra en la cultura pop. Curiosamente, Alejandra se ha convertido también en una figura de la cultura pop española. Memes, vídeos en TikTok, imitaciones en El Hormiguero o Leitmotiv, camisetas con frases suyas, no soy Campos, soy Alejandra, e incluso ha inspirado una canción de una banda indie. Además, algunas marcas de moda alternativa están lanzando líneas inspiradas en su estilo, una mezcla entre gótico elegante y bohemio urbano. Ella misma ha confesado que está estudiando lanzar su propia línea de ropa con mensajes de empoderamiento femenino y tallas inclusivas. Todo apunta a que antes de fin de año habrá anuncio oficial. ¿Qué vendrá después? A finales de 2025, Alejandra Rubio se encuentra en un momento álgido. Aunque aún es joven, su evolución ha sido tan rápida como visible. Ha pasado de ser una adolescente a la que todos juzgaban por su apellido, a convertirse en una mujer libre, madura, con criterio y voz propia. Entre sus planes a futuro están: escribir un libro autobiográfico, donde hablará sin filtros de su infancia, sus relaciones, su abuela y su nueva vida como madre. Participar en una miniserie documental sobre mujeres jóvenes en los medios. Grabar una segunda temporada de su podcast, con invitados de primer nivel, desde políticas hasta artistas y madres anónimas. Impulsar una fundación para apoyar a madres primerizas sin recursos, en honor a María Teresa Campos, su gran inspiración. Epílogo: más allá del apellido. Alejandra Rubio ha demostrado que no es solo una heredera del apellido Campos. Es una mujer de su tiempo. Crítica, emocional, polémica, pero auténtica. Su camino no ha sido fácil y ha cometido errores. Pero cada caída la ha vuelto más fuerte, más decidida, más consciente de su lugar en el mundo. Su historia no es la de una niña rica que lo tuvo todo. Es la de una joven que aprendió a mirar al mundo con ojos propios, que eligió exponerse con sus miedos y que ahora, con un hijo en brazos y miles de seguidores atentos, empieza a escribir el capítulo más importante de su vida, el de Alejandra, a secas. Una noche cualquiera y un instante de verdad. Era una madrugada de junio de 2025. Madrid dormía con ese calor espeso de principios de verano. Alejandra Rubio estaba sentada en el salón de su casa, descalza, con el pequeño Julio dormido en su regazo. La televisión estaba encendida pero sin sonido. No necesitaba más ruido. Ya tenía bastante con el murmullo de su cabeza. Miró a su hijo durante unos segundos. Pensó en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Recordó quién era ella apenas 2 años atrás, una joven explosiva, atrevida,
sin miedo a los platós, pero todavía en busca de una identidad. Ahora, con 25 años, sentía que por fin estaba en el camino correcto. He dejado de ser un personaje para convertirme en persona, pensó. Ese instante, aparentemente anodino, fue uno de los momentos más significativos de su año. Y fue también el punto de inflexión que la llevó a tomar varias decisiones. Ruptura con Carlo, entre la calma y el adiós. Pese a que muchos pensaban que Carlo Costancia y Alejandra Rubio serían los nuevos Pantoja Julián del corazón español, la realidad fue otra. La relación, aunque intensa y pasional, no sobrevivió a la rutina, las diferencias y, sobre todo, la llegada de un hijo. Carlo amaba a Alejandra, pero no estaba preparado para el sacrificio que implicaba formar una familia. Su carácter impulsivo, sumado a sus compromisos laborales y personales, lo alejaban cada vez más del hogar. Alejandra, en cambio, sentía que su vida había cambiado para siempre. Ya no podía tolerar ausencias emocionales ni medias verdades. Una noche, en mayo, apenas semanas después del nacimiento de Julio, tuvieron una conversación definitiva. Tú necesitas volar, Carlo, y yo necesito raíces. No te odio. Pero no puedo seguir esperando a que cambies, dijo ella. Él bajó la cabeza y por primera vez no discutió. Pese a la ruptura, Alejandra siempre ha hablado bien de Carlo como padre. No estamos juntos, pero es parte de la vida de Julio y eso es lo que importa, ha dicho en varias entrevistas. La prensa, que al principio buscó el escándalo, se quedó con las ganas. No hubo traiciones públicas ni gritos en directo. Solo una historia de amor que, como muchas, simplemente no funcionó. El legado de Teresa, presente más que nunca. Alejandra nunca ha dejado de hablar de su abuela. Aunque ya no esté físicamente, su figura sigue marcando su vida. En uno de los episodios más emotivos de su podcast, Alejandra compartió una carta que escribió a Teresa meses después de su fallecimiento. La tituló «Abuela, hoy soy yo la que cuida». En ella, hablaba del miedo de no estar a la altura, del peso del apellido y de las lecciones que le dejó una mujer tan fuerte. Ese episodio recibió miles de mensajes. Mujeres mayores que le decían que les recordaba a sus nietas. Jóvenes que agradecían su vulnerabilidad. Compañeros de profesión que reconocían su evolución. Incluso se comenzó a hablar de una película o serie basada en la vida de María Teresa Campos, y se rumorea que Alejandra podría participar en la producción como asesora o incluso como actriz. De momento, ella no lo ha confirmado, pero ha dejado caer que cuando se trata de contar la verdad, estaré ahí.